La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Nikashnok. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Si habéis decidido entregar el rumbo de nuestra barca al supremo timonel, ¿por qué teméis al voraz arrecife? Si habéis dispuesto a alivianar vuestro equipaje, ¿por qué ahora buscáis ansiosos el recuerdo de lo que ofrendasteis? Mirad el horizonte. Según la conciencia alcanzada por el observador, este representa lo inalcanzable o el punto de partida en la búsqueda profunda del ser.
Miraos en la superficie del reposado lago, y podéis elegir deteneros en esa imagen efímera, de vuelta a vuestros sentidos, o zambullíos en aceptación total y pasar a ser integrados, conciencia espejo, de la fuente única. Apuntes para el camino número 2. Daniel Gagliardo. Como cortina musical en este primer tramo del programa vamos a escuchar una creación de nuestro hermano Wiona que titulará Transitar. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Cierre del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontrarnos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. ¿Qué han hecho de su fe? ¿Dudan acaso que si donados elevaran sus cadenas al cosmos, éstas no serían disueltas? Empecinados carceleros, restan a la fe la posibilidad de consumar su propósito. Damos comienzo al programa de hoy presentando el tema central, transformándonos. Y el primer bloque titulamos El alma está encargada de trabajar con el subconsciente. Preguntan si los estímulos del alma a la personalidad son a través del ego. Y luego preguntan, ¿toda intuición es de origen interno? Finalmente aporta una persona diciendo que recordamos los estímulos que la jerarquía realmente quiere que recordemos. Escuchamos a Gagliardo. El ego forma parte del alma. Cuando un estímulo llega a la personalidad, el ego formó parte de la autopista de eso. Pero a veces, tanto el ego como la personalidad son transitados por un estímulo sin tener la percepción, la conciencia de que eso ocurre. ¿Por qué? Porque los estímulos responden a leyes internas. Y si en el estímulo la ley interna no tiene previsto la percepción del estímulo, no va a ser registrado ni por el ego ni por la personalidad. Entonces, ¿de qué serviría? Hay estímulos que tienen que operar silenciosamente en la conciencia. Y la conciencia, sin saberlo, está siendo alimentada por ese estímulo para que gradualmente, en el momento en que el estímulo lo considera adecuado, pueda ser alimentada para determinado tipo de transformaciones. Pueda cooperar ese estímulo para ciertas transformaciones que a veces requieren que el ser no sea consciente, por ejemplo, de la receptividad de cuestiones internas en el campo de la personalidad. Entonces, los estímulos, cuando son percibidos porque el mismo estímulo tiene previsto ser percibido. Porque nosotros, en realidad, si los estímulos no tienen esa posibilidad, nosotros no somos capaces de ver más allá de nuestras narices, mucho menos percibir actividad interna. Somos incapaces de eso. Las cosas que están acá a veces no las vemos, las tenemos al lado y no las vemos. Entonces, el estímulo puede determinar, por carácter interno, ser o no percibido, o ser percibido
en un grado determinado. Un estímulo puede determinar desde el origen, la fuente del estímulo puede determinar ser percibido en cierto grado, una parte del estímulo y el resto que ingrese a contactar la conciencia, llegue a contactar la conciencia sin que la conciencia lo registre. Ese estímulo permea la conciencia, pero queda a nivel no consciente. No hay otra cosa, porque la intuición es herramienta del ser interno, del instructor interno, del maestro interno. La intuición no es un mecanismo que pueda gobernar ni el ego ni la personalidad. Ego y personalidad pueden trabajar hasta el nivel mental, nada más. Lo que está en los niveles supramentales es de dominio de la conciencia interna del individuo. Ahora, cuando decimos de la conciencia interna del individuo, tenemos que aclarar que la jerarquía puede utilizar ese canal y a través del canal intuitivo llegar a estímulos directos de la jerarquía, pero siempre es de dominio supramental, ya sea del alma, sea de la mónada o sea de jerarquías con las cuales la mónada está alineada. Pero el carácter interno y de dominio interno de la intuición es indiscutible, porque si no el ego hubiera hecho un desastre ya. Hubiera intentado usar la escalera para tomar por asalto a la mónada, nos encontraríamos que hay un montón de almas raptadas por el ego. ¿Pagué el rescate o no suelto el alma? Lo que nuestra alma y nuestra mónada, pero el alma lo administra en nombre de la conciencia monádica. Porque esto es decir, nos acordamos de lo que quiere la jerarquía. Sí, en un tiro por elevación es así. Pero quien hace esa experiencia, generalmente, no exclusivamente, pero generalmente, de administrar lo que no está en el nivel consciente de la personalidad, es el alma. El alma es la encargada, dentro de la conciencia interna, es la encargada de trabajar con factores subconscientes. Quiere decir que están presentes en la conciencia, pero no el nivel consciente de la conciencia. Entonces el alma, como una de las herramientas, la menos elevada, pero una de las herramientas supraconscientes, es la encargada de trabajar con el subconsciente. ¿Por qué decimos la menos elevada? Porque nosotros tenemos en el supraconsciente el alma en el nivel más bajo, la mónada del intermedio y la energía divina o la conciencia divina en el nivel superior. Entonces el supraconsciente está compuesto por energía divina o adi, por la energía monádica y por la energía anímica, es decir, por los núcleos, anímico, monádico y adi. Entonces la mónada encuentra en el alma la herramienta para trabajar directamente en el subconsciente. Entonces, cuando es necesario, el alma puede descriptificar estímulos que están en el subconsciente y pasarlos al consciente. Por eso es peligroso meter mano, hacer hipnosis, sofrosis, regresiones, porque eso altera, interfiere el grado de cuidado que tiene la vida interna cada vez que toma algo que está criptificado y lo pasa al consciente. Quien ha encaminado sus pasos hacia la luz debe emular al buceador, que decidido avanza al encuentro de su mayor perla, cuidando no confundir el medio líquido que debe dejar atrás con el fin mismo de su búsqueda, cuidando no identificarse con las masas de agua que ha de trascender y que intentarán siempre separarlo de aquello que velado le ha pertenecido desde siempre, sumido en las profundidades de lo verdaderamente real. Apuntes para el camino número 2. Daniel Gagliardo. Vamos a un momento musical. Escuchamos una música de nuestra autoría titulada Dentro del Valle.
Nuestra incondicional rendición a la vida interna tiene que ser acompañada por un ejercicio de sutil atención, buscando no comprometernos con el asedio de las fuerzas disuasivas, aprendiendo a discernir, diferenciando los variados formatos con que se revisten y actúan en la alimentación de ese caos que, sin tregua ninguna, avanza en la toma y subyugación de la superficie terrestre. La consecuencia de sostenernos entregados a la voluntad superior, consolidando mediante la espiritualidad práctica nuestros patrones de vida y conducta, activará nuestro ser como canal, como puente entre planos y niveles. Deberíamos borrar el concepto de concretar técnicamente esto o aquello para que resultemos en canales o contactados. Tal como señaló el instructor Jesús, lo demás se nos otorgará por añadidura. Un ser con capacidad de entrega ha de tener avances suficientes en las prácticas de renuncia y desapego. La flexibilidad, así como la ausencia de expectativas, asiste en la estabilidad del ser. De ese modo, las posibilidades en pro de canalizar aquello que debe volcar en aquel universo se potencializan. Entregado a la esencia oculta en su interior, transmutará mediante el flujo recibido parte de las interferencias que aquellos niveles de existencia padecen. Del libro La entrega. Colección Cuadernos La luz del peregrino, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos, en Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo, Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Vamos a un segundo bloque titulado El camino de la síntesis de la conciencia con la esencia. Preguntan, ¿qué pasa con ego y personalidad si el alma pasa un estímulo que no corresponde? ¿Qué pasa con las partículas que hacen regresiones? Cuando se habla de comunión,
¿Es la comunión de la conciencia con la esencia? Escuchamos a Daniel. Se disuelve, ego y personalidad se disuelven, automáticamente quedarían disueltos. Cosa que no puede existir porque los errores, las equivocaciones, son parte de las experiencias bajo libre albedrío que la ley cósmica hace que solamente pueda ser vivida en el nivel mental, emocional y etérico-físico. La sustancia anímica no tiene la capacidad de vivir esa experiencia porque no está previsto arquetípicamente. El alma no duda, el alma no yerra, el alma no titubea, el alma no fluctúa. El alma tiene las limitaciones que su evolución transitoriamente le ofrecen, pero en el marco de su limitación es perfecto su funcionamiento. Entonces no existe esa posibilidad. A ver, el paradigma cósmico dice que todo lo que se tiene que ensayar como rol, fluctuancia, como inestabilidad, como miedo, como estado de ánimo, se ensaya en el nivel de la personalidad. El ego y la personalidad tienen previstos evolutivamente, por la ley, pasar por todo eso. ¿Qué hace el alma con todas esas experiencias? Las capitaliza. Pero no es que el alma, cuando el ego duda, duda el alma. Que cuando el ego fluctúa, fluctúa el alma. Que cuando el ego yerra, yerra el alma. No. El alma en su propio nivel lo que hace es capitalizar, polarizar, si tiene la capacidad magnética de polarizar las experiencias que se dan en el ego y la personalidad, las capitaliza, las sintetiza. Entonces, no hay posibilidad de que sea eso. Pero si existiera, las informaciones hipotéticas dirían que si una experiencia interna es ofrecida a ego y personalidad y no le correspondiesen, se disuelven, porque es una energía que no podrían tolerar. Es como un disolvente ante una pintura. Y van a tener interferencias kármicas muy grandes. Van a tener que hacer un tipo de mea culpa en algún momento. Van a tener que enfrentar débitos kármicos. ¿No se disuelven por qué? Sería la pregunta. No se disuelven porque en un universo kármico está previsto que una de las pruebas sea querer vulnerar lo que la energía te oculta transitoriamente. No vas a vulnerar todo, porque los arcanos de la energía no los vas a vulnerar, todos en su totalidad. Pero lo que está dentro de un marco previsto por la ley de karma, que te dice, no coma de ahí la manzana de Adán, no coma la manzana. Bien, comió la manzana, ¿qué pasó? Y bueno, ahora te lo vas a bancar. Pero no pasó más nada. Una experiencia kármica y listo. Ahora, diferente hubiera sido que hay algo que está oculto y que realmente sería absolutamente disolvente para la conciencia y que la conciencia vaya y le pegue el mordiscón. Eso es imposible. Pero hay una franja que está dentro de las posibilidades de los ensayos de obediencia, de alineación que tenés que hacer. Quiere decir, el libre albedrío, utilizado bien o mal, incluye esta cuestión de que te permitan rasguñar un poquito el subconsciente y querer robarte algo de adentro. Y después te va a venir la factura kármica. Pero hay aspectos del subconsciente que nunca van a permitir que sean de tu acceso. Por más que hagas todo lo imposible para vulnerar el cinturón de preservación del subconsciente, no te van a permitir pasar de cierta cosa. Siempre te van a permitir hurgar la cáscara. Ya con eso pensamos que descubrimos la pólvora. La esencia está presente en todo. Quiere decir, cuando la conciencia es parida, automáticamente se da un estado de comunión que es infinito, inalterable, entre conciencia y esencia. El ego y la personalidad tienen que aprender a desenvolver una actitud y a ensayar ciertos patrones que le permitan conscientemente buscar adherir, que es decir, entrar en comunión con aquello que es inherente al alma. El alma no necesita estar renovando con la esencia su compromiso, su relación, porque es inalterable esa relación. Pero quien se aleja, quien se mantiene alejado en conciencia de aquello que también está presente en él, pero hay una incompatibilidad en conciencia para asumirlo, es el ego y la personalidad. Entonces, la comunión
El estado de comunión está para ser ensayado en los niveles externos. ¿Qué es el reconocimiento? Que es manifestar la adhesión a aquello que en los niveles internos es unidad. Porque conciencia y esencia, a partir de que la conciencia es parida, es una relación indestructible. Nunca más la conciencia se va a separar de la esencia. Al contrario, el camino de la síntesis de la conciencia la va a poder vivir, la tiene asegurada precisamente por su relación inalterable con la esencia. Según la jerarquía de instrucción, es fundamental tener conciencia del único en nosotros, así como de nosotros en el único. Para consumar gradualmente nuestra entrega a lo superior, tiene que haber una concepción, una percepción de lo superior en nosotros. Hasta que esa concepción de lo superior en nosotros, esa percepción del inmutable en nosotros, no está dada en alguna medida, no podremos alcanzar ciertos niveles de entrega. Cuando ese aspecto dual entre creador y criatura marchan hacia una síntesis en el marco de nuestra conciencia, abrimos una puerta fundamental en el contexto dimensional donde realizamos el aprendizaje de aquella etapa. El ser se entrega, sin saberlo, a aquello que inunda su conciencia. Lo divino está presente en todos y en todo, inalterablemente, mas sólo se manifiesta cuando la congestión ilusoria pasa por sucesivas etapas de disolución. La consumación de nuestra entrega dejará de ser meramente teórica si la confirmación del único en nosotros y de nosotros en él resulta de una vivencia procedente del avance hacia la espiritualidad práctica. De la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 1, La Entrega, de Daniel Gagliardo. Wionach va a interpretar en guitarra una de sus obras, Camino Único. La búsqueda es el camino que ha quedado detrás y el que está por delante,
es tu actitud, ajustada hábilmente a los impulsos dinámicos que cada vez deberás recepcionar más puramente, para finalmente perder los imaginarios límites del sendero, fundiéndote con la unidad. Apuntes para el camino número 2. Daniel Gagliardo. Durante toda esta segunda parte del programa vamos a escuchar como cortina musical una obra nuestra titulada Mensajeros. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. Último de los bloques del programa de hoy que habíamos titulado Transformándonos. Y este tercer bloque titulamos La mente tiene una gran responsabilidad. Una persona pregunta si los estímulos internos del ser los recibe en el mental superior o puede también recibirlos en el emocional. Y luego otra persona comenta si tenemos que transformar los 3 cuerpos de la personalidad. Escuchamos a Gagliardo. Según cómo el ser esté alineado, cómo la conciencia psíquica hubiera respondido en etapas anteriores y en la encarnación en curso, es como los estímulos van a encontrar receptividad en grado variado o en condición variada. Hay seres que ya están más unificados psíquicamente, quiere decir que la relación de la mente con el centro emocional está suficientemente unificada, suficientemente establecida, una alineación dual de la mente del centro emocional con la vida interna, entonces el estímulo interno encuentra la posibilidad de receptividad tanto en el nivel mental como en el emocional. A veces todavía el centro emocional no tiene la suficiente estabilidad, la mente logró abrirse suficientemente a la vida interna y el anclaje se da principalmente en el centro mental. Ahora hay seres, porque hay de todo en la huerta del Señor. Entonces hay seres que tienen un poco más trabajado el centro emocional que el centro mental, que todavía lo tienen que madurar. Entonces, cuando el estímulo interno, que ya lo sabe eso, no es una novedad para el estímulo interno, no encuentra la receptividad adecuada en el cuerpo mental, desciende al centro emocional, o sea, baja su vibración, la adapta para el centro emocional y opera el estímulo a través del centro emocional. Entonces, si realmente la vida interna considera que un aspecto de nuestra personalidad tiene mayores condiciones para tornarse depositaria, ¿sí?, receptiva de ese estímulo va a operar con ese nivel de la conciencia. Se supone que quien debiera estar más adecuadamente preparado es la mente, que es a través de ciertos mecanismos la que es estimulada principalmente para tornarse el alineador del resto de los cuerpos de la personalidad. Pero si así no fuera, por algún motivo, entonces la energía desciende y golpea la puerta del centro emocional. Podría ser. Dice si el motivo puede ser a través de que un ser mongoloide tenga características puntuales. Sí, puede ser. Pero no hay una lista de posibilidades en ese sentido. Simplemente tiene que ver con aspectos que se resuelven por cuestiones evolutivas. Hay seres que han trabajado más ciertas cuestiones relativas al centro emocional que al centro mental. Entonces, por ejemplo, hay muchos seres, muchos trajes en este planeta que
por más que este planeta viene atrasado en el trabajo del centro emocional y más atrasado todavía en el trabajo del centro mental, hay seres que son un porcentaje mínimo, pero que existen, que tienen más trabajado el centro emocional que el resto de las personas, pero no tienen trabajado el centro mental. Por lo cual, esos seres van a tener que ser tratados de un modo en particular para recibir las condiciones adecuadas para encontrar la manera de madurar mentalmente. Algunos de ellos van a poder ser derivados a contextos universales donde encontrar precisamente las condiciones más adecuadas para completar la maduración mental que por algún motivo está en ese estado. Hay tanta disparidad entre la cuestión emocional y la cuestión mental. Son esos seres que tienen una cierta condición que a veces maravilla en términos emocionales. Se los ve realmente de una condición muy armónica, se los ve equilibrados emocionalmente y también a veces se permite percibir que su mente es muy limitada, pero que su centro emocional tiene condiciones de equilibrio y de armonía que la mayoría no tiene. No, hay seres inocentes que pueden tener o no esa característica. No estamos hablando estrictamente de los seres inocentes. Tenemos que transformar nuestra relación con la vida interna, porque no podemos operar directamente sobre el cuerpo físico ni el emocional. Tenemos que intentar transformar nuestra relación con la vida interna. Entonces, ser conscientes a nivel mental de esa necesidad hace que podamos ir influenciando en sentido descendente al centro emocional con el beneficio correspondiente en el centro etérico físico. La mente tiene que llegar a la conclusión de que todas sus elecciones, mal influenciadas por el propio centro emocional y el centro emocional del resto del mundo, y los pensamientos inestables propios y de los otros, la llevó a la posición en la que se encuentra. Entonces la mente va a ser llevada al callejón de la desilusión y en algún momento eso le va a permitir un grado de maduración que haga que empiece a buscar adentro, encima, y no afuera y abajo. Que se dé cuenta que la búsqueda es en vertical, no en horizontal. Porque si en horizontal siempre va a ser todo igual, no hay otra cosa. Entonces, la mente tiene que llegar a eso y a partir de ahí puede dar pasos muy interesantes. Y tiene que estar atenta porque los reclamos que va a recibir del propio cuerpo emocional y de las emociones de otras personas, que cuando vean que uno está tomando un camino que supuestamente es una locura, ¿de dónde saca todos esos conceptos? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Tené cuidado, ¿en qué estás? Entonces la mente tiene que tener una fortaleza muy particular para entender que los demás están transitando lo que ella en esa encarnación hace tiempo o en otras encarnaciones transitó también. Entonces la energía va a colaborar para que la mente entienda que eso que es incomprensible, incompatible, inadmisible para los demás y que ella está buscando concretar, necesita de ella mucha fidelidad, obediencia y alineación para que no le impacte y que la retire de esa búsqueda que está iniciando o que ya inició pero que tiene que seguir avanzando. Entonces la mente tiene una gran responsabilidad. Señor, tiempo atrás me habíais dicho que la actitud correspondiente y la entrega harían de mí una antorcha. Pues bien, no estoy seguro de haber podido servir o iluminar ser alguno. Jamás te he dicho que la luz tenga, entre muchos, un destinatario. Pero entonces, Señor, no he podido cumplir con aquello que me revelaras. Hijo mío, es a este universo tierra al que debíais iluminar. Es esta oscurecida materialidad la que ruega por preciosas gotas de luz. Dime, ¿sientes en ti la llama inapagable? Señor, bien sabes que en mí el sagrado fuego ha despertado, y a él me entrego en purificación. Pues entonces has estado cumpliendo con tu tarea, pues imposible es que semejante hoguera no hubiese podido, en tan larga y fría noche, brindar amparo y refugio.
Como una verdadera hoguera, nada has podido, ardiendo, ver más allá de tu perímetro. Por eso es que tu luz, hijo mío, ha tenido los alcances necesarios a aquel ante quien nos curvamos. Apuntes para el camino número 2. Daniel Gagliardo. Conferencia de Cosmosofía con Daniel Gagliardo en Villa General Belgrano, gira 2025. En estos encuentros gratuitos, Daniel Gagliardo profundiza sobre todo tipo de temas en respuesta a las preguntas del público asistente, desde la óptica interior, desde la cosmosofía, revelaciones internas que forman y acompañan a las conciencias en sus procesos evolutivos de transformación, instrucción espiritual tan necesaria en la etapa actual del planeta Tierra. ¿Cómo alinearnos a nuestra realidad interior? Domingo 23 de febrero, convocatoria 18 horas, comienzo 18:30 horas, en Casa Alemana, Asociación Rosamunde, Avenida Los Manantiales 53. La entrada es libre y gratuita. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Cuanto más profunda sea nuestra vocación interna, más habremos avanzado por la trilla de la desilusión. Cuanto más profunda se torne esa vocación, más disponibilidad para concretar en todo la entrega. Nos donamos en la intimidad de nuestra conciencia al inmutable, pero es en cada pensamiento, sentimiento y acción donde hemos de plasmar aquella donación por medio de la espiritualidad práctica denominada entrega. Nos despedimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.